Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Con el paso de los años, experimenté que mis verdaderos amigos están acá. Así que se me afloja la voz. Conocí que las verdaderas amistades perduran y son las que están acá. Así que feliz día a todos mis amigos, amigas también, porque considero que existe la amistad entre el hombre y la mujer y la verdadera amistad sana existe en este lugar. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho. Em, Realmente no seguí con el tema que veníamos teniendo, que estaba teniendo el pastor sobre la carta a los filipenses y consideré, según lo que Dios me había dicho o me había hablado personalmente, este tema que es en cuanto al temor de Dios. Vamos a ir casi al principio de la Biblia, en el libro de Éxodo. Brevemente vamos a leer solamente del versículo 15 hasta el 22, pero quería contextualizar un poco este tema porque el libro de Éxodo, como la mayoría conoce, se trata del éxodo del pueblo de Israel desde las tierras donde ellos estaban, en Egipto, la peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida. Y la Biblia comienza diciendo allí, en los primeros versículos, que las familias que se habían establecido en Egipto, toda la familia proveniente de Jacob, eran aproximadamente 70, pero por unos cuantos cientos de años se establecieron allí y formaron sus familias. Y hay algunos historiadores que dicen que fueron más de 1 millón, otros dicen que fueron más de 2 millones. La cuestión que los israelitas habían hecho una gran población allí, pero estaban esclavizados a manos del faraón, del rey, allí en Egipto, y los esclavizaban para servidumbre, los utilizaban para explotación, ¿sí? En beneficio del propio faraón. Y el rey, el faraón, tenía este miedo de que los israelitas establecieran sus familias y se casaran con las mujeres egipcias y, vamos a decir, las convirtieran en israelitas y todas sus costumbres y culturas. Entonces él tomó una decisión de exterminar a todos los varones que iban a nacer en ese tiempo. Esto ya lo vimos en el tiempo de Jesús, también Herodes lo había hecho cuando se enteró del nacimiento del Salvador, pero acá el propósito era que no nacieran varones. Entonces ellos poder casarse con las mujeres que nacieran, las niñas no iban a tener problema y sí establecer que las familias sean egipcias y no de los israelitas. Y se da una situación, no sé si alguien conoce a estas dos mujeres que se llaman Cifra y Fuga. ¿Les suena este nombre? Cifra y Fuga. Ellas fueron las parteras que tenían una misión, que ahora la vamos a leer en la Biblia. Y esto lo pongo a mi pastor de testigo porque cuando hace un tiempo atrás estaba leyendo este texto, fui confrontado, porque ahora vamos a ver por qué. ¿m? Y se lo consulté a él y le dije, explícame qué sucedió acá. Y dice así la Biblia, versículo 15 hasta el 22 vamos a leer. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias.
Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Acá hay una serie de cosas que parecen contradictorias, ¿no? Lo primero que, bueno, el rey, por una decisión autoritaria, manda asesinar a todos los varones nacidos. Estas dos parteras que la Biblia muchas veces no utiliza el nombre, dice un hombre o una mujer que pasaban o que estaban acá, pero en este caso las nombra como cifra y fuga, que quieren decir espléndidas y bellas en su idioma original. Y yo creo que el significado de esto es porque nosotros siempre cuando, no sé si les pasa, pero en su momento estaba la nodriza en los barrios, la que amamantaba a los bebés que a lo mejor las mamás no podían amamantar, y estaba esa mujer que se encargaba de amamantar, bueno, o las parteras, nosotros que los que hemos sido papá en su momento sabemos que la partera o la enfermera que está en maternidad tiene un carácter especial. No son personas insensibles, ¿sí? Son personas muy cercanas, muy allegadas a las personas, que se preocupan. Bueno, las parteras eran cifra de fuga que eran bellas y espléndidas. Em, pero hay algo que pasa acá, dice, cuando el faraón le da esta indicación de que no tenían que dejar que viva, imagínense esta decisión. No creo que una madre se tenía que enterar. A lo mejor lo que tenían que hacer era, ni bien estaban haciendo, porque obviamente que nosotros hoy en día sabemos el sexo antes de que nazcan, pero en ese momento se enteraban en el momento que nacían. Entonces, yo me imagino que tal vez era clavarle algo en el corazón sin que la madre se diera cuenta, o golpearlo con algo en el momento que naciera y decirle, mira, tu hijo murió antes de que saliera de la panza, o ya nació muerto. Imagínense esa situación. ¿Y qué hicieron estas parteras? Lo primero que hicieron fue desobedecer. Desobedecieron a lo que le había indicado el faraón. ¿Por qué? La explicación está en el versículo 17 porque dice que las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Es decir, lo primero que vemos acá es que ellas desobedecieron, pero por una causa justa. Desobedecieron porque temieron a Dios. No sé si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, por ahí, em, hay algo que se da también similar cuando Pedro y Juan están predicando y son encarcelados, y algo que a mí, yo cuando la Biblia también causa gracia, más allá que parezca algo que uno no es solemne cuando está diciendo, pero a mí hay cosas cuando la Biblia me causa gracia, yo le hago una anotación ahí. Y esto me causa gracia, porque Pedro estaba encarcelado y se da el milagro de que se abren las puertas de la cárcel porque estaban encarcelados por predicar el Evangelio. Y se reúnen todos los del concilio allá y los condenan. Cuando van a buscar ya no estaba en la cárcel y saben qué estaba haciendo, estaba predicando de vuelta. ¿eh? Entonces, ¿él qué dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo que hizo Pedro y lo que hicieron las parteras también. Es decir, la desobediencia está mal, sí, pero por sobre todas las cosas es necesario obedecer a Dios. Y estas parteras temieron a Dios. Pero a mí lo que más me llamó la atención es después, más adelante, cuando las parteras le responden al faraón, tienen otro pecado más, que es que mintieron. Porque ellas justifican que no lo. Porque ellas podrían haber dicho, yo esto también me lo pregunté. Bueno, está bien, desobedecieron, pero podrían haber dicho la verdad. Porque tememos a un Dios grande que Él nos indicó, o tenemos la certeza de que no tenemos que desobedecer a Dios. No, las mujeres hebreas son rápidas y nosotros no llegamos a cubrir ese tiempo. Pero miren lo que hace Dios con ellas. Dice que el versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Imagínense que detrás de todo esto, nosotros tenemos que ver a Cristo. Porque sin eso no hubiese sido posible que el pueblo de Dios hubiese visto en el capítulo 2 desde en adelante el nacimiento de Moisés y toda la peregrinación de Moisés con su pueblo, hasta llegar a la tierra de Canaán, después siendo expulsado de nuevo por mano de los distintos imperios, asirio, babilónico y demás. Todo fue parte del plan de Dios. Dios protegió
a su pueblo y al escogido, que en este caso iba a ser el líder de su pueblo, que era Moisés. Pero el tema de hoy es el temor. Yo puse el ejemplo porque hay muchos hombres temerosos de Dios en la Biblia, pero me llamó la atención mucho esto porque yo le pregunté al pastor, digo, ¿cómo puede ser que después de un pecado haya sido bendecida una persona? Y él me respondió con sabiduría, me dijo, primero está la vida y el temor a Dios fundamentalmente antes que obedecer al rey o al faraón. Pero hay cosas que nosotros tenemos que diferenciar. ¿eh? Una es entre ellas dos es, ¿qué diferencia hay entre el temor y el miedo? Dice que el miedo es una emoción que tenemos, una emoción humana, básica, que se experimenta en toda la vida. Todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos miedo o tenemos miedo. A medida que van pasando los años tenemos miedo a unas cosas y después tenemos miedo a otras cosas. Cuando éramos chicos nos asustábamos, a lo mejor por un, qué sé yo, porque alguien nos diga algo, porque nos griten y demás, y a lo mejor ahora cuando somos grandes nos asustamos cuando nos empezamos a enfermar, o cuando perdemos algún ser querido, o por algún fracaso, a lo mejor en nuestra vida, por alguna situación de trabajo, que nos quedamos sin laburo. Bueno, distintas épocas de nuestra vida nos van dando miedo. Es una emoción humana que no está mal tener miedo. Nos protege del mal. El hecho de que nosotros tengamos miedo y estemos teniendo esta emoción nos protege, ¿sí? Porque a veces el que se confía, nos pasa que yo, por ejemplo, no sé si les pasa, pero yo algunas semanas salgo de mi casa a las 3:30 de la mañana. Y los que conocen donde vivo saben que es una zona bastante peligrosa. Entonces, realmente me asusto si, o sea, tengo que mirar, asegurarme para todos lados que nadie esté escondido y demás, porque entre que abro el portón de mi casa y demás, bueno, esos 5 minutos hasta que saco y arranco ya con la moto, después se me va un poco el miedo. Pero miedo por proteger a mi familia, porque se pueden entrar a mi casa y demás. Bueno, es algo que nos protege del mal. Pero cuando el miedo se convierte en terror, eso nos paraliza, hermanos. Entonces tenemos que saber poder identificar cuando nuestro miedo se transforma en un terror paralizante. La Biblia presenta el miedo de distintas formas. Y habla acerca de esto. Primera de Juan 4:18. Quiero que lo podamos buscar. Porque este no es el temor de Dios, sino que habla acerca del miedo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, lo que nos quiere decir la Biblia que cómo se vence ese temor o ese miedo paralizante con amor. Y también tenemos un ejemplo en Hebreos 2:15. Esto es algo que lo veo recurrentemente en muchas personas, que es paralizante para muchos, que es el temor y el miedo a la muerte. Dice Hebreos 2:15 que Jesús vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto es algo a lo que nosotros como creyentes debemos erradicar de nuestras vidas. Para nosotros la muerte es un paso a estar con nuestro Señor. Muchas veces la gente se aferra a esto. Ahora no quiero decir que no debemos dejar de descuidar nuestra salud, nuestra vida y demás, porque para nosotros la muerte es ganancia. Pero esto no tiene que paralizarnos, hermanos. La muerte es un paso más. Nosotros este año sufrimos la pérdida de nuestro hermano Delio. Durante muchos años, fiel al Señor, a nosotros nos entristeció, pero sabemos que Él está con el Señor. Ya no está sufriendo por su enfermedad que tenía. La familia seguramente lo extrañará del vivir diariamente. Nosotros lo extrañaríamos de poder compartir con Él, pero nosotros sabemos que está en un lugar mejor. Bueno, esto a veces muchas personas se paralizan por miedo a la muerte. Este es el miedo que habla la Biblia. Y yo creo que las parteras tuvieron miedo. Imagínense que el rey le había dado una orden y ella no la tenían que cumplir. Cuando se tenían que enfrentar a él, seguramente iban a tener miedo. Les pidió matar a todo varón.
Pero ella dice que actuaron con valentía y determinación, porque principalmente temían a Dios. Y este temor no era un temor de un miedo al castigo de Dios. Lo temían porque ellas consideraban a Dios una persona inconmensurable, enorme, ¿sí? Ellas salvaron las vidas de los niños desobedeciendo al faraón porque el temor que tenían hacia Dios era de una profunda reverencia, de admiración y de veneración a Dios. Ellas estaban seguras por qué temían a Dios y la decisión que iban a tomar. Eran piadosas, eran mujeres piadosas que tenían el amor de Dios en sus corazones. Eran creyentes que conocían a Dios y se inclinaban a Él con profunda humildad, estimándolo como el Dios Altísimo. Y tuvieron miedo porque arriesgaron su vida por amor a Dios. Porque después, cuando ellas le dan la explicación al faraón de lo que había sucedido, el faraón dice, bueno, si nacen porque son demasiado rápidas las hebreas para parir, arrójenlo al agua. Bueno, así fue como la mamá de Moisés lo tuvo 3 meses y no pudo aguantar porque si se lo iban a descubrir se lo iban a matar. Así fue que lo puso en una canasta calafateada y apareció en el palacio del faraón. ¿Mm? Y conocemos la historia de Moisés. Pero había em, una inclinación del maligno a destruir sobre el pueblo de Dios a esas criaturas. Y ellas tuvieron miedo porque arriesgaron su vida por amor. Por eso es importante que nosotros actuemos como ellas y como lo hizo Pedro. ¿Mm? Como lo hizo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso siempre a mí me gusta cuando tenemos los cursillos de los chicos que se van a bautizar, nosotros no desobedecemos la ley civil, obedecemos la ley civil, respetamos todas las cosas que la ley dice. Ahora, cuando hay algo contrario a lo que Dios nos indica, por sobre la ley civil está el Señor. Y vamos a respetar hasta donde no transgreda el límite de lo que Dios nos permite hacer. ¿Mm? Esto siempre lo dejamos claro porque para nosotros la ley es la que el Señor nos da. Ahora bien, hay diferencias entre tener miedo a Dios y temer a Dios. ¿Mm? Son dos cosas distintas. Tener miedo a Dios es una cosa y temer a Dios es otra totalmente distinta. Y esto em, me gustaría hacer un punto acá porque considero que gran parte de los miedos que tiene nuestra sociedad hoy en día están fundamentados en las nuevas ideas de las nuevas sociedades, en las cuales se cree que las personas tienen más libertades, donde el ateísmo ha hecho mella sobre la vida de las personas, quitando a Dios porque Dios era un Dios que condenaba, un Dios injusto, que toma determinaciones autoritarias, y el ateísmo se encargó de erradicar a Dios del medio y dar esas libertades para que la gente piensen y tengan sus maneras de manejarse sin ninguna autoridad superior que controle su propia vida. ¿Y quieren que les diga una cosa? Intenten sacar un turno a un psicólogo y van a encontrar llenos de turnos porque la cantidad de personas que están sufriendo problemas de ansiedades, problemas de miedos, de frustraciones, de inseguridades, está repleto. Porque la sociedad actual nos conduce a eso, a llenarnos de ansiedad, de inseguridad y de cosas que nos atormentan. Pregúntele a cualquier psicólogo y todos los temas por los cuales las personas se acercan va a ser por ese tema. Porque todo les genera ansiedad, que es una palabra que se puso de moda, cualquier cosa los afecta, porque son inseguros, porque han quitado a Dios del medio. Y hoy es la enfermedad a tratar. El estrés, el miedo y la ansiedad. Está en boca de todo el mundo. Cuando quisieron quitar al Señor del medio, a Dios del medio de sus vidas, la gente se llena de estos problemas. Y acá viene lo peor.
qué mensaje de positivo quiero dar. La iglesia está en el medio también, porque la iglesia, nosotros aprendimos que somos ciudadanos del cielo, pero la iglesia está inmersa en la sociedad donde nosotros vivimos. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por estas circunstancias. La iglesia está infectada con este mismo miedo que sufre el mundo y se paraliza ante cualquier circunstancia, ante cualquier temor que la sociedad actual tiene. Uy, corramos rápido porque ahora se viene la debacle económica. Uy, corramos porque acá hay un problema social, los terremotos, las inundaciones, esto y aquello. Todo nos genera preocupación, sin saber que controla todo el gobernador del universo que es nuestro Dios. Con la confianza que tenemos que tener en Él, de que Él es el que gobierna y tiene control de todas las cosas. Y yo felicito a las chicas que están trabajando en el grupo de WhatsApp porque es importante que para que nosotros comprendamos quién es el Dios que nosotros adoramos y al cual nosotros venimos a servir, conozcamos cuáles son sus atributos y sus cualidades. Y las chicas están haciendo un muy buen trabajo. Las felicito porque es necesario que nosotros conozcamos cuáles son los atributos de Dios, que Él es inmutable, que no cambia, que Él es poderoso, que Él todo lo conoce, que Él todo lo ve, ¿m? Que es un Dios de amor, ¿m? Pero también que es un Dios justo. Entonces, nosotros cuando empezamos a conocer a Dios en profundidad, actuamos en consecuencia. Si nosotros conocemos a un Dios muy superficial, ¿m? Y nos olvidamos del carácter que Él tiene y de sus cualidades, ¿m? Y solamente creemos que Dios es nuestro mesero, que nos tiene que servir, que nos tiene que dar, que nos tiene que proveer, equivocamos el sentido del cual fuimos creados, que es para alabanza a la gloria de su gracia. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, no para que Dios nos adore a nosotros. Nosotros fuimos creados para servirlo, no para que Dios nos sirva. Dios no es nuestro Aladín, que nosotros tenemos que frotar una lámpara y pedirle lo que se nos antoje, y Él lo tiene que cumplir. Nosotros estamos sometidos y sujetos a su soberana voluntad. Entonces, cuando el hombre cambia el rol, intenta ponerse en el rol de Dios, es cuando ahí empiezan los problemas. Entonces, no tenemos temor a Dios. Empezamos a flaquear en ese aspecto. Nuestra vida espiritual se derrumba. Ahora, cuando yo como su hijo, como pasó con estas parteras, descanso en su perfecta voluntad y su soberanía y entiendo que estoy delante de aquel que gobierna el universo con control y quien creó los cielos y la tierra, me puedo acercar con confianza a Él y descansar en los brazos del que me creó. Y miren, este pasaje es muy conocido, yo creo que lo conocen todos de memoria, que es Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y las parteras actuaron con sabiduría. Temían a Dios y eran sabias en tomar la decisión que tomaron. Actuaron con sabiduría ya que no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron la vida de los niños. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Tomamos decisiones sin sabiduría. Y después le reclamamos a Dios cosas que Él no nos promete ni nos cumple porque son cosas que le hemos hecho por nuestras propias decisiones, malas decisiones que hemos tomado. Y hay algo que está relacionado al temor que muchos no comprenden. Que cuando uno teme a Dios, también debe gozarse en el Señor. Ahora, cualquier otro que no conociese lo que nosotros experimentamos como hijos de Dios, decir, ¿cómo el temor te va a producir un gozo? Sí, hermanos, temer a Dios nos produce gozo, porque temer a Dios significa que yo cumplo con las cosas que Dios establece y con los límites que Dios me pone para que yo sea feliz dentro de esos límites. Si yo excedo esos límites y rompo ese temor que tengo a Dios, en los cuales Él pagó con la vida de su Hijo para favorecerme a mí, Dios no es que me va a soltar la mano. A ver, tomemos como la figura de nuestro padre. Mi papá nunca va a dejar de ser mi papá. Dios nunca va a dejar de ser nuestro padre.
pero sí no nos va a bendecir. Nosotros transgredimos el límite y estamos rompiendo con esa barrera que Dios nos dice, hasta acá, Seba, porque hasta acá yo te voy a proteger y te voy a decir, mira, esta es mi promesa hasta acá. Cuando yo transgredo ese límite, por eso es bueno que nosotros comprendamos que Dios es amor, pero es como decía el pastor, no licuemos el mensaje. Dios es amor y Dios es justo. Dios se enoja también y se aira contra aquel que peca. Porque si no fuese así, sería un libertinaje. ¿M? Entonces los límites que Dios pone para que nosotros seamos felices, que seamos bienaventurados, son para que nosotros no lo transgredamos. ¿M? Y estas parteras tuvieron gozo. Seguramente tendrían que enfrentar al faraón y no era una situación en donde uno puede disfrutar, pero sí tuvieron el gozo de saber que estaban haciendo lo que Dios les había pedido o lo que ellas sentían en su corazón. Porque hay un salmo que es el Salmo 2:11 que dice, servid a Jehová con temor, pero también dice, y alegraos con temblor. Mateo, por favor. Salmo 2:11, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Miren lo que dice. Parece contradictorio, ¿no? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ayer cuando estábamos pintando, no, lo digo porque estaba yo, pero sé que lo han hecho también, el otro sábado no pude estar, y las hermanas vinieron a pintar, otras vinieron a acomodar allá, preparando todo para el 10º aniversario de nuestra iglesia. Yo creo que eso nos produce gozo. Y este temblor no es que nos agarran temblores, nos alegramos físicamente también, nos gozamos de servirlo a Dios. Yo creo que ninguno se va amargado de servirlo a Dios. Ese es el gozo que nos produce servirlo al Señor. Nos alegramos y estamos gozosos. Para muchas personas esto es incompatible. El gozo y el temor, parecería que fuera un miedo. Pero por eso, porque lo que hablábamos antes, porque los creyentes actuales muchas veces tienen una fe muy superficial. Yo me tengo que preguntar, ¿tengo una fe superficial? Yo conocí al Señor hasta acá me quedo. Yo con lo que aprendí estoy bien, me siento bien conmigo mismo. No necesito aprender más, no necesito crecer más. ¿Qué me va a hacer que tenga que venir a la escuela dominical? No, yo hasta acá llegué. Para mí estoy en un momento bárbaro. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Quiere que nosotros tengamos un conocimiento amplio de Él, no un conocimiento corto. Nosotros debemos conocer al Dios al cual decimos amar y decimos servir y gozarnos y alegrarnos. Y eso nos pasa porque muchas veces desconocemos los atributos de Él. Miren lo que dice Isaías capítulo 11, con la profecía de quién iba a ser este, sobre quién reposaría el temor y todos los atributos de Dios. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y miren lo que iba a hacer el Mesías, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Miren todas las cosas que Isaías profetizaba acerca del nacimiento del Salvador, de Jesús. Iba a tener espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso nos lo iba a hacer entender a nosotros con su ejemplo de vida. Jesús nos dejó el ejemplo de vida para que nosotros temamos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que lo amemos sin condición, sin condición. Nosotros íbamos a ver en el Hijo todo el temor que el Padre había prometido desde el principio de la historia hasta la llegada de Él. Y Jeremías dice algo que a mí me estremeció, porque fíjense en el capítulo 32,
Y por eso entendemos que la humanidad entera nació con una necesidad espiritual, porque esto nació del corazón de Dios. Él implantó un deseo de buscarlo ardientemente, aún cuando muchas tribus o lugares que son desconocidas y no tienen relaciones sociales con ninguna comunidad humana, tienen la necesidad de adorar, buscan la necesidad de adorar cualquier cosa, porque Dios nos creó con una necesidad de buscarlo. Miren lo que dice Isaías 32, 38 al 41. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Dios implantó en el corazón del hombre la necesidad de buscarlo y de temerle. Y dice que esa promesa va a ser de hacernos siempre el bien. Qué hermoso que es esto que Dios dice. Que no me volveré atrás de hacerle bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndole bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y toda mi alma. Ya Jeremías también lo decía, que nosotros fuimos creados con una necesidad de buscar a Dios y de temerle a Él. Pero mientras más lo conocemos a Dios, más nos apropiamos de sus atributos, sabemos que Él nos ama eternamente y sin condición. Más lo conocemos a Él, más nos apropiamos de su promesa y sabemos que Él nos va a hacer el bien. Y el 33, del 8 al 9, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Miren si no vamos a descansar en un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos promete que va a hacer el bien con nosotros si nosotros le tememos. Ahora este temor tiene que ser de una reverencia. No nos podemos dejar paralizar por el miedo. El temor tiene que ser un temor reverente, un temor santo, en el que nosotros podamos este temor usarlo como un combustible en nuestra vida para gozarnos, para alegrarnos, para vivir en santidad, para disfrutar de la presencia de Dios. Este temor debe ser nuestro combustible. Y el último punto es el de que utilizando este temor a Dios reverente, nosotros podamos vivir en santidad. Hay algo que yo pensaba, ¿qué nos hace tener miedo? Pongámosle ejemplo cuando nosotros éramos chicos, o cuando éramos grandes también. Aquellos que se mandan una macana en el trabajo, o cuando éramos chicos, cuando nos mandamos una macana en nuestra casa. ¿Qué nos hace tener miedo? El castigo. El castigo, ¿qué vendrá después de que me porté mal o que hice mal? Bueno, nosotros naturalmente tenemos miedo porque somos pecadores. Nuestra naturaleza está dividida. Somos de Cristo, pero dice que el pecado mora en nosotros, entonces todavía estamos luchando con eso. Y tenemos miedo al castigo, como hijos. Ya mi papá no me puede retar porque ya estoy grande para que me rete mi papá, pero tengo un padre que sí me ve todo lo que hago y conoce cuáles son mis debilidades y cuáles son mis virtudes. Y tengo miedo al castigo de Dios. Debemos tener miedo al castigo de Dios. Eso nos ayuda a vivir en santidad. Quien no tuvo miedo fue Cristo, porque Él no pecó. Entonces la relación que Él tenía con Dios era una relación perfecta. Y si nosotros nos queremos inclinar a la ley, dice la Biblia que nosotros no podemos cumplir la ley tal como está. Tiene más de 600 estatutos, es imposible que nosotros lo podamos cumplir. Por eso los cumplió Cristo en lugar nuestro. Ahora esto no quiere decir que nosotros vivamos libremente. Dice Jesús, dice Juan en la carta que si nosotros confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para limpiar todo nuestro pecado y nuestra maldad. Pero a veces nos quedamos con esa partecita. ¿Qué dice más adelante? El versículo 11. Matu. Primera Juan 4, Primera Juan 1:11. Primera Juan 1:11. Perdón, tienes razón, Matu. Primera Juan 2:1, el que le sigue al 10, perdón. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él nos dice que nosotros confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no para que nosotros pequemos libremente. No lo dice para eso. Lo dice para que nosotros no pequemos. Entonces nosotros debemos evaluar nuestra santidad y evaluar cómo estamos con el Señor, si nosotros pecamos deliberadamente, si realmente estamos comprometidos con la obra de Dios. El temor a Dios es el combustible para que nosotros podamos vivir en santidad, no acá en la iglesia. Acá en la iglesia todos somos buenos, fuera de este lugar. Es importante que nosotros podamos comprender que el temor a Dios está ligado directamente a nuestra vida en santidad. ¿Cómo nos comportamos en nuestros hogares? ¿Cómo somos como vecinos? ¿Cómo somos como empleados? ¿Cómo somos como hermanos, como hijos, como padres? Le pido perdón a Matu, porque lo puse en un apuro. Pero debemos evaluar eso. No nos quedemos con textos fuera de contexto. Veamos todo para no hacer un pretexto de esto. Me salió una frase. Pero es así. Nosotros no podemos sacar pasajes de la Biblia eh, eh, para que nos se acomoden las cosas a nuestro antojo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, por su obra de misericordia, por los méritos de Cristo, no por ningún mérito nuestro. Ahora, como dice Romanos 6 también, ¿vamos a pecar para que la gracia sobreabunde? No. Nosotros debemos estar seguros de que amamos a Dios y que la santidad tiene que ser algo que nadie nos pueda refutar. Nos vamos a equivocar un montón de veces. La idea es que nosotros vayamos con fe y arrepentimiento al Señor y decirle, Señor, te pido perdón por esto, esto y esto, necesito que vos me restaures y esto no volver a hacerlo. Estamos en el proceso de santificación. Hasta que el Señor nos venga a buscar, seguramente tendremos que trabajar y cada uno conoce su costado más flaco, como dice siempre nuestro pastor. Pero mientras más yo conozco a Dios y su amor hacia la obra, más me fortalezco y me preocupo en temer a Dios y en vivir en santidad. Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mientras más yo temo a Dios, mientras más temor reverente a su santidad, a su majestad, a su grandeza, a su poder, que es inescrutable, que no hay mancha en él no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Mientras más yo conozco a Dios, más lo voy a obedecer en mi camino y más santo voy a ser, más santificado voy a estar delante de la presencia de Dios. Cuando vivimos en el pecado probablemente vivamos con miedo. Porque hay algo inevitable, que el miedo genera culpa. El pecado genera culpa, el miedo genera culpa. Siempre vamos a ser deudores de Dios. Nosotros debemos vivir bajo los principios de justicia y santidad que Dios propone. Si nos apropiamos de la obra de Cristo, no hagamos que la obra de Cristo sea vana. Tuvo un precio muy caro entregar la vida de su propio Hijo. Ponernos en su lugar y saber que ninguno de nosotros daría nada por el bien de la humanidad. Porque somos egocéntricos, somos humildes, tenemos falta de humildad,
Entonces, nosotros no lo haríamos por el favor del bien de la humanidad. Dios lo hizo entregando a su Hijo. Y eso tuvo un precio muy caro para nosotros, para Él. Y nosotros muchas veces usamos esa, mm, esa obra de la cruz en vano. ¿M? Eso hace que huyas de Dios cuando vivís con culpa. A lo mejor culpas a un hermano, no, por culpa de él, por culpa de este, por culpa de mi familia, por culpa del trabajo, que me quedé sin trabajo. Empezamos a culpar a los otros, ¿m? Y no comprendemos cuál es la verdadera naturaleza de Dios, que es un Salvador. El versículo, ahí ese capítulo de Primera de Juan también habla de que Dios entregó la vida, eh, dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Segunda Corintios 5:21 también habla algo similar, que Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos santos y justos delante de Dios. Miren el lugar que ocupó Dios propiciando nuestros pecados y nosotros lo tenemos en vano, eso muchas veces. Hermanos, el temor de Dios es un regalo que Dios nos hace. Lo vimos en Jeremías. Él nos puso en nuestro corazón el deseo de adorarlo, de servirle, de agradarle. Nosotros vamos a hacer al culto a Él. Muchas veces nos vamos beneficiados de eso, de acá, de este lugar. Pero en realidad el culto es para Dios. Nosotros no venimos a pasarla bien acá, que más allá de eso la pasamos bien. Venimos a entregarle lo mejor de nosotros al Señor. El domingo es el día cúlmine de la adoración de la semana. Nosotros no venimos a adorar acá. Venimos a continuar nuestra adoración, que es la culminación, el clímax de la semana, es venir acá al culto. Pero nosotros debemos vivir una vida de oración de lunes al domingo. Es una gracia implantada por Dios el temor. No para que nos alejemos de Él, sino para que nunca nos vayamos fuera de Él. Es la respuesta natural de alguien que ha sido perdonado. Cuando yo soy perdonado, ayer estaba en la carnicería y dice, matambre blando como marido recién perdonado. Me causó gracia. Tierno, matambre tierno como marido recién perdonado. Y esta es la imagen a lo mejor que tenemos de cuando Dios nos perdona, nos sentimos humillados, rebajados, como decía Jackie, yo quiero más de ti, menguar para que crezcas tú. Es el sentido de que nosotros tenemos que no enaltecernos. A nosotros no sirve de nada que nosotros nos enaltezcamos y nos envanezcamos. El conocimiento nos va a envanecer. El conocimiento práctico es lo que Dios quiere de nuestra vida. Es la respuesta de alguien que ha sido perdonado, de alguien que no lo merecía por sus méritos. Nosotros no hicimos nada para que Dios nos perdone. Por eso tampoco podemos hacer nada para que perdamos su salvación. ¿Te entienden el punto? No hay nada que yo pueda hacer para perder mi salvación. Dios ya me la dio. Pero tenemos que entender que tampoco hicimos nada para ganarla. Solamente fue los méritos de Cristo. Y ahora que es un hijo que ha sido adoptado en un hogar en donde lo aman con un amor inconmensurable. Está de más decir algo, ¿no? Aquel que ha sido adoptado en un hogar siente el amor de esa familia, siente la misericordia, la bondad, las cosas buenas que le han pasado cuando ha sido adoptado. Nosotros hemos sido adoptados, nosotros somos el pueblo injertado. Hemos sido adoptados por Dios. Ahora puedo decir de corazón, Señor, ¿cómo puedes ser tan bueno conmigo? ¿Cómo puedes ser bueno conmigo? ¿Por qué me salvaste si yo te sigo fallando, Señor? Ayúdame a tener temor de vos, Señor, a vivir bajo tu protección sabiendo que vos te preocupaste por mí. Desde antes de la fundación del mundo me escogiste. Imagínense que cuando se estaban formando los cielos, la tierra y todas las cosas, el Señor ya nos conocía. Tenía separado ese tiempo para nosotros. Ese temor me lleva a amarlo y a gozarme en él. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
no podemos comprender la grandeza que vos tenés, Señor, en favor nuestro. Perdoná si te hemos fallado, Señor. Si muchas veces hemos sido infieles, Señor. Rogamos, Padre, que vos pongas en nuestro corazón el deseo de amarte, de anhelarte, de temerte, Señor, cuando aún no lo merecemos, Padre. Sabemos que vos lo has hecho posible por los méritos de Cristo. Los principios de justicia y santidad, Señor, que vos pusiste en nuestro corazón, fueron implantados, Señor, como decía Jeremías, para que nosotros te adoremos, te amemos, te reconozcamos, Señor, delante de los hombres. Y si lo hacemos, Señor, vos nos vas a reconocer delante tuyo. Te dejamos en tus manos, Señor, esta semana, sabiendo que vos te vas a ocupar de cuidarnos, de protegernos, Señor, y nosotros podamos honrarte en todos nuestros pasos, en nuestros caminos, Padre. Perdón, Señor, si te hemos fallado en algún momento. Te rogamos misericordia sobre todas las cosas. Nos acordamos de aquellos que están alejados, Señor, de que vos los puedas traer con tus cuerdas de amor, Padre, que sea con misericordia. Padre, durante el transcurso de la reunión hemos expuesto los motivos de oración, nuestro agradecimiento, Señor. Vos lo escuchaste de la boca de mis hermanos, te pido que vos cumplas tu voluntad, Señor, sobre cada uno de los pedidos y los motivos que hemos expuesto, Señor. Vos conocés en profundidad las necesidades de cada una de las familias de este lugar, Señor. Te pedimos que al menos tengamos la posibilidad de hablarle a alguien que no te conozca esta semana, Señor. Que nosotros eh, podamos ser refugio, consuelo de alguna persona que esté necesitada y que realmente podamos temerte, Señor, en todos nuestros caminos. Bendecinos, Señor. Guardanos, protegenos en el resto de la semana, Padre. Que te podamos alabar, que te podamos adorar y reconocerte, Padre, en todos nuestros caminos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.